ay, qué asco, qué feo, eso no se habla, qué sucio, esto es tu intimidad. Claro. Y tantas personas la pasan tan mal en relación al ciclo menstrual, y no porque el ciclo menstrual sea algo malo, no porque sangrar todos los meses sea doloroso por naturaleza, ¿no? O sea sucio, o sea feo. Sino porque nos enseñaron a relacionarnos con esto de esta manera. Y todos los procesos como de desarrollo sexual, o sea, la primera menstruación, la adolescencia, el cuerpo que va cambiando, ¿no? Eh, Nadie nos explica bien, ¿no? Como desde un lugar realmente pedagógico, realmente que contemple, que tome en cuenta la sexualidad de esas personas en crecimiento, ¿no? Niñas, adolescentes, y también personas transgénero que menstruan, ¿no? Eh, y nadie nos cuenta bien que se puede vivir de otra manera, ¿no? Entonces todo lo que se esconde lo vivimos en el silencio, entonces vivimos, si hay algún malestar, se vive en el silencio también, ¿no? Y lo que sí mostramos es que tenemos que seguir adelante con todo como si no nos pasara nada, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que se cruzan a la hora de decir por qué sigue siendo tan tabú el ciclo menstrual, ¿no? ¿Por qué hay tantas personas que se enojan con esto, ¿no? Claro, entonces imagínate, o sea, obviamente desde la experiencia y mi historia como mujer de por, Claro. qué, qué difícil, bueno, no sé si difícil, pero, o sea, complejo, eh, Sí. haber entrenado todo el tiempo bueno, con hombres y también sentir vergüenza, o sea, sentir vergüenza de Uh-huh. tu propio cuerpo, de no poder expresar lo que está pasando, de Claro. todos estos cambios antes de tu primer menstruación. Entonces, cómo poder aportar a todas las personas Mm, que nos están escuchando en el mm, mundo o sea, del deporte, ¿no? Cómo mm, aportar, qué decirles mm, del ciclo menstrual para que mm. nos puedan entender. Claro. Em, sí, esta parte es como súper importante porque obviamente las personas responsables en este caso son los adultos y las adultas, ¿no? Y esos padres, esas madres y esos entrenadores y entrenadoras que acompañan a las personas que menstruan, ¿no? En su proceso de desarrollo como personas y como deportistas también, ¿no? Eh, Porque también entrenar un deporte eh, te va haciendo, como con cualquier disciplina, ¿no? Como con cualquier oficio, te va haciendo encontrarte con vos misma, con tus bordes, con tus posibilidades, con tus imposibilidades o con tus miedos, ¿no? Y si todo esto está como, si hay toda una parte que no podemos nombrar, las personas que menstruamos, las mujeres y los varones trans también, y identidades de otros géneros que menstruan, eh, hay toda una parte que no estamos, de nuestra fuerza, de nuestra potencia, que no estamos pudiendo integrar, que no estamos pudiendo nombrar. Entonces, por esta misma vergüenza que vos decías, ¿no? Muchas personas en el deporte ¿no? Niñas y adolescentes no le cuentan a sus entrenadoras o entrenadores, me está pasando esto, estoy menstruando, me está doliendo, necesito descansar, ¿no? Se suben en ese tren de tener que rendir, 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 rendir. Y esto puede ser violento para el cuerpo y para el sistema nervioso, ¿no? Entonces a todos esos entrenadoras, entrenadores y padres y madres que quizás nos están escuchando y que tienen hijas deportistas, es importante que se eduquen
ellos y ellas, estas personas adultas, en lo que es el ciclo menstrual, ¿sí? En general, desde una perspectiva integral, ¿no? No solo como un evento reproductivo, porque así nos enseñaron, ¿no? Obviamente todos estos adultos y adultas tampoco recibieron educación sexual, ¿no? Tampoco les explicaron el ciclo menstrual como hoy en día lo explicamos y lo enseñamos y lo problematizamos también. Entonces es necesario que se cuestionen primero la naturaleza de su forma de abordar el tema, y si no existe, ¿no? También quizás no existe la forma de abordarlo porque ni lo tocan al tema, ¿no? O si lo tocan es desde un lugar de, bueno, tómate un analgésico y seguir rindiendo, o va a estar todo, como va a estar todo bien, ¿no? O tomate esto y seguí, o toma pastillas anticonceptivas y ya está, ¿no? Como estas cosas pasan, ¿no? No, Estas sugerencias. sino como estos comentarios de, anda, cómete un limón para que se te corte y sigue rindiendo. Claro, todos esos mitos encima, claro, plagado de mitos. Entonces, a ver, la educación mata al tabú y mata al mito. O sea, y necesitamos educación ya, porque realmente las personas la pasan muy mal. O, o pierden su singularidad también, ¿sí? Toda la singularidad que todo el proceso psicológico que conlleva el ciclo menstrual eh, posibilita, ¿no? Que trae mucha creatividad, mucha fuerza, pero también mucha necesidad de descanso, ¿no? Y de introspección, de meternos hacia adentro, sentir. Eh, y además en cada persona es diferente. Entonces, primero cuestionarse, ¿cómo estoy abordando este tema? ¿Lo estoy abordando? ¿Tengo yo educación sobre esto? ¿Sí? Y si la respuesta es no, que es un gran porcentaje de los casos, casi todos diría, bueno, decir, a ver, tenemos que estar a la vanguardia de esto, ¿no? Tenemos que estar al frente, estamos a cargo de seres humanos y su desarrollo, ¿no? En este caso en el deporte, que mucha gente se dedica profesionalmente, ¿no? Y es importante entonces educarnos. Hoy en día, por suerte, hay un montón de capacitaciones y formaciones en relación a la sexualidad del ciclo menstrual, o abordajes terapéuticos y pedagógicos del ciclo menstrual. Yo misma doy una capacitación en pedagogía menstrual para todas las personas que la quieran hacer. Hay una página de España que se llama Feminarian, muy buena también, toda en español, que tiene un montón de formaciones y talleres en relación a esta temática. Y entonces nos tenemos que educar primero las personas que somos responsables de otras personas en algún ámbito, ¿no? Seamos padres, madres o entrenadores y entrenadoras, ¿no? Y segundo, llevar espacios también dentro de lo que es el entrenamiento, ¿no? Dentro de lo que es el acompañamiento a través del deporte, para hablar de esto, para educar en esto a estas niñas o a estas adolescentes también, para que sepan que podemos hablar de este tema, que podemos hablar de todos los mitos que hay, ¿no? Que podemos empezar a sacarle, ¿no? Ese velo de ignorancia. Porque digo, así como se estudia, no sé, el sistema digestivo, y nadie anda con tanto mito con el sistema digestivo, y tenemos un montón de ácidos y líquidos y la saliva y tal, y nadie anda teniendo tanto problema con que tenemos saliva dentro de la boca, ¿no? Bueno, de la misma manera, ¿no? Así como hay tantos estudios para mejorar la salud de deportistas en relación a cómo se alimentan y tal, lo mismo con el ciclo menstrual. El tema es que vivimos en sociedades en donde las mujeres no somos importantes. O sea, la salud de las mujeres no es importante. Y ese es el mayor problema.
¿no? Que recién ahora las cosas están cambiando de una forma más fuerte, eh, y cuando esa visión cambia, cuando salimos de estas sociedades en donde la salud de la mujer no importa y no hay inversión en la ciencia en relación a la salud de las mujeres en particular. Imagínate que, si no estoy diciendo mal, acá en Argentina, recién en el 1993, sumaron mujeres para hacer estudios clínicos eh, sobre cómo rendía un cuerpo o sobre cómo mejorar la salud de un cuerpo en relación a tal enfermedad. ¿Se entiende? Como antes del 1993 no se llamaban mujeres para estudiar estos temas, o sea, no había una diferencia, se trataban todos los cuerpos igual. Cuando los cuerpos de las personas que menstruamos y que ciclamos, más allá de si ya no estamos menstruando, ¿no? O si todavía no menstruamos, tenemos diferencias grandes a nivel hormonal y a nivel de cómo funciona nuestro sistema particularmente. Entonces, bueno, ante ese contexto hay todavía mucho, mucho trabajo que hacer, pero es justicia social esto de lo que estamos hablando. Es justicia social, porque hay muchas niñas y adolescentes pasándola muy mal, ¿no? Recibiendo como esta presión constante de estar rindiendo y no conociendo su cuerpo y teniendo un montón de mitos y de tabús sobre el ciclo menstrual y teniendo miedo muchas veces. Entonces, si a una niña no, procuramos enseñarle todo y explicarle para que esté bien y para que no tenga miedo, porque no le contamos bien, ¿no? Sobre el ciclo menstrual, sobre cómo poder ser más saludable, que hay un montón de maneras súper naturales de ayudar al proceso de desarrollo. Eh, es una responsabilidad que todas las personas adultas tenemos y que como sociedad tenemos, esto que yo digo como justicia social, ¿no? Dejar de hacer la vista gorda, como diríamos acá en Argentina, ¿no? Como dejar de hacer como que no pasa cuando recontra pasa. Claro. Sí, como tú dices, o sea, somos seres humanos que estamos atravesando procesos y, y el deporte, o sea, está ahí, está latente. eh, y más en formación, o sea, nadie nos cuenta Mm, cómo, eh, cómo será nuestro, como una guía, o mm, sea, una guía de qué es lo que posiblemente va a suceder en nuestro cuerpo, en claro, nuestro ciclo. claro. Eh, y Mm, esto, o sí, sea, ¿qué puede pasar? Ujú. sí, o sea, que ¿Qué es pueden, esperable? ¿Qué es algo desequilibrado también, ¿no? cuáles son los síntomas, Ujú, y creo que eso también es algo que está, que se ve todo el tiempo, o sea, ujú, huyéndoles a los síntomas, no, yo no quiero esto, no capaz no me identifico como como eso que me está sucediendo en este momento por ejemplo algo que pasa mucho en el deporte eh, el hecho de este asco, o sea, asco a, uy, o sea, voy a menstruar, uy, tengo el ciclo, no quiero que me llegue y es como toda esta violencia, o sea, el cuerpo ujú. de tomar, como tú dijiste, analgésicos o pastillas o tratar de que se corte, o sea, de que se corte para Ujú, poder rendir más, para ujú, poder ujú. hacer, o sea, este tipo. Claro, y es todo un tema porque, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo dolores menstruales todos mis ciclos, eso es una alerta, eso es algo que es una alerta, y si yo me acostumbré, porque nadie me explicó a que no era normal que doliera menstruar, y me acostumbré a tener esos dolores, y me acostumbré a taparlos con analgésicos, por dar un ejemplo, ¿sí? Estoy tapando, o puede ser que esté tapando una raíz como más grave de eso. ¿Por qué normalizamos que el dolor menstrual es algo que pasa?
¿no? Puede ser por ejemplo, una gran deficiencia de magnesio. Y para una deportista una deficiencia de magnesio es algo grave, ¿no? Entonces le seguimos exigiendo al cuerpo, ¿no? Que rinda de una manera, pero nos está diciendo, che, acá hay un problema, ¿no? Como, dame atención, ¿no? Dame, por ejemplo, si llegara a ser el caso, suplementos de magnesio, ¿no? Que con eso también se resuelven muchos de los... Digo porque es algo común, el tema de la deficiencia de magnesio y los dolores menstruales. El útero, que es de donde viene la menstruación, es un órgano que está todo hecho de fibras musculares y nadie nos enseña eso, ¿no? Entonces, si el útero tiene deficiencia de magnesio y es un músculo, puede ser que hay otros músculos en nuestro cuerpo que estén teniendo deficiencia de magnesio, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, ¿no? Después, otra cosa importante que pasa es que necesitamos el ciclo menstrual, y esto nadie nos lo dice, o sea, a ver, el ciclo menstrual ovulatorio, que en realidad se llama así, ciclo menstrual ovulatorio, el evento más importante en realidad no es la menstruación a nivel, ya vamos a entender por qué, ahora se los cuento, sino que es la ovulación, ¿no? Y si yo estoy en este tren de rendir, y nunca descanso, me estoy autodesequilibrando mis hormonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hipotálamo, que es, ¿no? Como una parte de nuestro cerebro que capta, es como el controller general, ¿no? Y habla en idioma como antiguo, tipo bueno o malo, como que habla así, en blancos y negros. Y entonces está ahí funcionando y de repente capta que hay un montón de adrenalina y un montón de cortisol todo el tiempo en mi sistema, que es algo que les pasa a las deportistas, ¿no? Porque es lo que se genera con el deporte, claro. Entonces, si yo nunca me doy tiempos de descanso, sobre todo cuando estoy menstruando, que lo necesitaría, el hipotálamo dice, che, esta piba, así habla en porteño además, el hipotálamo, Sí, esta chica está todo el día corriendo. Ah, está huyendo, ¿no? Como que está en modo supervivencia. Así piensa el hipotálamo, así de básico, ¿no? Entonces, no, si está huyendo, estamos en momento de supervivencia, no vamos a ovular, porque no podemos dedicarnos a reproducir la especie ahora, ¡tum!, apagamos la función ovulación, por ejemplo, por decirlo de una forma como también simple y divertida. claro. Pedagógico. Y eso es un problema, claro, y eso es un problema, porque si tu hipotálamo siente que en tu organismo hay muchas hormonas inflamatorias, como el cortisol y la adrenalina, por ejemplo, interrumpe la comunicación entre la hipófisis, que es otra glándula comandada por el hipotálamo, que le manda las señales a los ovarios para que crezcan y ovulen, que crezcan los folículos y ovulen, los óvulos. Y eso no solo es malo, porque que se interrumpa una función, a ver, no es que es malo, digamos, el cuerpo tiene toda una inteligencia, pero si es algo crónico, es decir, si es algo sostenido en el tiempo, este estrés que percibe el hipotálamo, vamos a dejar de ovular, no una, no dos, no tres, sino por meses o años. Y eso es un problema, porque la ovulación no solo sirve para hacer bebés, ¿sí? O para potencialmente hacer bebés, sino que es la única manera que tenemos de generar un pico de estrógenos, que es lo que nos da mucha fuerza, mucha potencia, mucha energía, y después de la ovulación, generar progesterona, que es la otra hormona que generamos. Pero si no ovulamos, no se genera progesterona, ¿sí? Y todo ese estrógeno que quedó ahí, nunca es compensado por esta otra hormona, la progesterona, y entonces quedás con todas las hormonas inflamatorias en el cuerpo, ¿sí? Que desequilibran tu organismo y generan un montón de otros síntomas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no ovulo, porque nunca descanso, porque siempre entreno, porque siempre estoy rindiendo y tratándome así, ¿sí?
probablemente estos mecanismos, de alguna u otra manera parecida a la que estoy diciendo, se interrumpen. Y si yo no genero progesterona, que es una de las hormonas que necesito generar para estar sana, ¿sí? Hay algo que va a empezar a ir en contra mío de eso, ¿no? Porque la progesterona es una hormona calmante, desinflamante, ¿no? Es como un opiáceo, o sea, como algo que nos baja mucho las revoluciones, es un poquito sedante, ¿no? Es relajante muscular, ¿sí? Y ayuda a fijar el calcio, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los grandes problemas de los anticonceptivos hormonales, que no nos dan progesterona con los anticonceptivos hormonales, sino que la droga es una progestina, que es más parecida a la testosterona que a la progesterona. Entonces, la progestina no suplanta a la progesterona, no, de ninguna manera, ¿no? Entonces, de repente, personas que toman anticonceptivos hormonales por años creyendo que está todo bien, de repente tienen unas osteoporosis o unas deficiencias de calcio terrible. Y eso para una deportista, para cualquier persona, pero para una deportista es terrible. Entonces, todas estas cosas necesitamos saberlas, y necesitamos saber que son parte de la inteligencia del ciclo menstrual. O sea, imagínate, Mabe, en este cuerpo que lleva, como Homo sapiens, escucha esto, como Homo sapiens, 12.000 años de evolución. Pero desde el primer homínido, 3,9 millones de años, ¿va a ser tan tonto la naturaleza y la evolución para hacernos hacer un proceso como es el ciclo menstrual? Porque sí, no. Entonces, nosotras tenemos que ser más vivas y cuidarnos un poco más y reclamar esta justicia social, ¿no? Donde realmente se nos tome en cuenta con nuestra salud particular. Sí, mira que justo estaba viendo un comentario. Ajá. Nos dicen, ¿qué recomiendan? Uy, todo. Eh, ¿Qué recomiendan para ayudar a las niñas que no saben sobre estos temas? Y nosotros tampoco. En específico, los hombres que queremos ayudar. Por eso te decía, o sea, Ah, esto qué bueno. en el fútbol en Latinoamérica, en el deporte, la mayoría de personas que entrenan mujeres, o sea, son hombres y no es un tema de género, es simplemente que Claro. obviamente nosotros como mujeres entendemos y sabemos que tenemos un ciclo menstrual, pero en este caso, ¿cómo poder aportarles a ellos? ¿Cómo poder abordar estas temáticas que desde el comienzo venimos diciendo que son tabúes en nuestras sociedades, pero cómo ayudarles a ellos a que puedan abordar todo esto, no solo desde el tema de la educación, yo creo que es una Claro. habilidad muy grande que tenemos Sí, todos nosotros como seres humanos. Es decir, sí, sí. no es... Totalmente, pero más, yo siento que la responsabilidad es más grande cuando estamos a cargo de niñas o niños y adolescentes, ¿no? Porque es importante que podemos hacerles la diferencia en su vida y en su salud, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendan, qué recomiendo para ayudar? Lo que decía al principio, ¿no? Que los mismos entrenadores se formen en estos temas, que inviertan en su propio estudio. Puede ser esto como hacer cursos online, o se puede como también desde los planteles contratar personas que sepan sobre estos temas y que capaciten a los entrenadores, ¿no? Se puede también contratar a personas que sé que por ahí en espacios como esto, de donde se busca mayor rendimiento, hay algunos psicólogos o psicólogas que acompañan a los grupos, a los equipos, ¿no? No sé cuánto de esto pasa, pero sé que en algunos lugares pasa. Y entonces dentro de ese marco también plantear estos temas, hablar de estos temas, que al principio, que no esperen que sean las niñas o las adolescentes las que les vayan a preguntar de esto, porque es algo que para ellas es íntimo también y que está lleno de tabú, ¿no? Sino que propongan, que busquen, hoy en día con las redes sociales, YouTube, Internet, hay un montón de material que hasta se puede comprar, ¿no? Hay un montón de referencias también, como la televisión pública de Noruega, están todos sus videos colgados en YouTube,
¿sí? Que son súper avanzados en esto, en educación sexual. O sea, recursos hay un montón. Se pueden formar desde lo formal, ¿sí? Se pueden contratar gente que sepa de estos temas y capaciten a los entrenadores, o si no existe ninguna de esas dos posibilidades porque no hay recursos o lo que sea, pueden buscar un montón de material online. Mismo en mi Instagram y en mi página web hay un montón de material gratuito. Se pueden buscar videos, documentales. En Netflix, por ejemplo, está Period End of Sentence, que es un documental en relación al periodo menstrual y cómo lo viven mujeres en la India, que no tenían... Como empezar a indagar qué hay disponible para empezar a entender primero, ¿no? Hay un documental que se llama La Luna en Ti, que es súper pedagógico. Hay un montón de libros, ¿no? Las Lunas, Mi primer libro rojo. Hay bibliografía ya escrita sobre esto. Es empezar a buscar a las personas que ya venimos haciendo este trabajo hace tiempo, ¿sí? Y aprovechar. Por suerte hay un montón también de terapeutas menstruales por todo el mundo formadas por Zulma Moreira, que es creadora de un tipo de terapia menstrual. Bueno, material hay y me pueden por supuesto contactar quienes quieran y les puedo dar referencias o contarles qué material tengo disponible. Sí, o sea, yo creo Pero, que sí. dices, o sea, lo más importante es tener una persona especialista en esto y Sí. que pueda dar este abordaje y que se puedan romper, o sea, los tabúes que existen y también ser empáticos, o sea, empáticos como seres humanos y entender que cada uno tiene procesos distintos. Nosotras como mujeres tenemos otro proceso totalmente diferente, fisiológico, y es la realidad. Sí, eso sería lo ideal, o sea, contar con una persona que, que sepa del tema, que pueda tener un abordaje así, está buenísimo. También se puede capacitar gente del plantel, no sé, o las psicólogas o los psicólogos, capacitarlos, que hagan capacitaciones en pedagogía menstrual y que luego puedan llevarlo a los equipos, o hasta los nutricionistas también, ¿no? Sí, Eh, sí, yo, Se puede ir por varios lados también. mira Pero que me parece importante que igual los entrenadores y los entrenadores eh, se pongan en tema, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Si sos entrenador o entrenadora, bueno, te especializaste en eso, pero poder integrar, aunque sea un poquito de esta visión, ¿no? Más allá de que sí, obviamente lo ideal sería que haya una persona especialista en estos temas acompañando a las niñas y a las adolescentes. sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que las preguntas, o sea, que más nos llegan son como, qué recomendación darías a las niñas, o sea, que están viendo Mm, ahora, mm, eh, ujú, para que puedan conocerse ellas mismas, de empezar estos mm, procesos, o sea, mm. en el... Bueno, a las niñas y a las adolescentes que nos están viendo, qué bueno que hayan llegado hasta acá, a esta charla y hasta este momento de la charla también. Eh, y decirles que todo lo que pasa en su cuerpo es natural, digamos, ¿no? Hasta lo que no es agradable, ¿sí? Que no significa que tengan que quedarse con eso que les duele o que les molesta, ¿no? Sino que puedan comunicarlo y que realmente le crean a su cuerpo si no la están pasando bien, ¿no? Porque pasa mucho esto del dolor y de quedarse y callar el dolor, callar el malestar, y eso no es saludable. Entonces poder nombrarlo y ser insistentes con esto también, que nadie les diga, que nadie jamás les diga que están exagerando, no le crean, ¿no? Porque hay mucho de este relato desde los adultos, lamentablemente, a veces por ignorancia, ¿no? En su mayoría por ignorancia, no porque nadie le quiera hacer mal a nadie. Eh, pero que le crean a esto y que busquen su equilibrio y su salud y que respeten también su necesidad de descanso, ¿sí? Que el ciclo menstrual no es un enemigo, ¿no? Al contrario,
es algo que te puede contar mucho sobre vos misma, sobre tu creatividad, sobre tu sexualidad, sobre tu personalidad. Así que podés investigar también, en mi página hay un montón de material para que se metan y miren. Eh, y hay un montón de documentales súper pedagógicos también. Así que, bueno, algo de eso les Mira que diría. ya empezaron a llegar unas preguntas muy interesantes, o sea, Ajá. y sí, o sea, como les decía a todas las personas que están escuchando, creo que estos son los espacios que nos van a abrir esta temática que para mí es demasiado importante. Son nuestros propios procesos como mujeres y hay muchas personas, como dije antes, que están viendo y están muy interesadas. Le pueden contactar a Sofi. De hecho, con ella ya venimos haciendo todo un proceso, igual conmigo misma, con mis talleres de pedagogía menstrual y es algo que lo estamos implementando. O sea, acá con Romy, con Girls United en Ecuador, me parece es lo que queremos hacer, que llegue a más personas, que realmente se expanda, que, que lleguemos no sé a dónde, al infinito, pero Bueno, hasta donde haga falta también, para que haya también vivencias más saludables, más plenas. Todos los seres humanos nos merecemos eso. sí, no, Eh, y sobre todo, eso te digo, sí, nosotros que ahora trabajamos bueno, en la organización y somos parte de, creo que se ve, o sea, en zonas vulnerables, donde realmente necesitas expandir todo este conocimiento, porque el hecho de hablar de sexualidad, o sea, es un tabú y creo que, imagínate, llega una niña, tiene su ciclo menstrual y claro, entra en otra etapa de su vida, no tiene conocimiento de nada y viene todo el tema de los embarazos precoces y todo lo que, o total. sea, sucede como mujeres y cómo no va a estar fusionado o ligado a lo que pasa en el deporte. O sea, Ujú, ujú. está totalmente Sí, involucrado. Entonces, sí, súper importante. Y en relación a bibliografía, que ahí preguntaban, no hay tanta bibliografía para leer sobre esto. Yo suelo sugerir a una médica que para mí ha sido y sigue siendo una maestra, que es Christiane Northrup, que tiene un cuerpo que tiene un cuerpo, que tiene un libro que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, y en inglés es Women's Wisdom, Women's Body, eh, que está por todos lados el libro, así que también en mi página web pueden descargarlo en PDF. eh, y, y bueno, ella es médica y desde este libro, la primera edición salió en el 1995. Si pueden conseguir la última edición, obviamente es mucho mejor porque está súper más actualizada. Obviamente a lo largo de las décadas la fue actualizando. Y ahí habla mucho sobre el ciclo menstrual y sobre la nutrición. Así que, y desde una perspectiva súper integral, integrando también las emociones, la actividad física, bueno, un montón de data en ese libro como para hacer un primer acercamiento. Pero sí creo que hay información mucho más específica también sobre la pedagogía menstrual para entrenadores y entrenadoras y para niñas y adolescentes. Así que creo que lo mejor también es poder plantear capacitaciones, seminarios sí, y workshops. yo creo que te, te hago igual una propuesta pública. Ajá. Bueno, te preguntan cómo se llama el libro, pero creo que lo que más aportaría, o sea, los entrenadores sería que podamos estructurar y podamos organizar eh, talleres que ya sean muy profundos, un programa, Ujú. un programa
para poder capacitarles. Entonces creo que eso es algo que ya lo hemos venido hablando y Ujú. hablando con Sofi, entonces les estaremos comunicando, la verdad, cuando ya se va a Ujú. materializar todo, pero queríamos hacer Sí, este sí, acercamiento totalmente. Sí, en el... hace mucha falta entrar en lo específico y también todas las dudas que surgen, ¿no? Y eso, esas preguntas, esas dudas, esas inquietudes que les salen, que les surgen a las personas que se capacitan son muy ricas en el proceso y solo se pueden dar también esto en el ámbito de un seminario, así que gracias por la invitación y sí, es algo que venimos charlando hace tiempo de hacer y me parece súper necesario. Esto es algo como súper de vanguardia, ¿no? Casi no hay, que yo conozca por lo menos, no hay documentación, ahí preguntaban en los comentarios, no está documentado, las experiencias son pocas, son bastante como individuales o personales, por ejemplo, en tu misma formación conmigo, Mabe, hubo mucho y sigue habiendo mucho de esto, de ir viendo cómo en tu proceso como deportista y tu proceso hormonal y todo esto, que sería algo que está bueno para documentar también y empezar a tener un registro, pero no, es realmente muy poco, es algo bastante nuevo, pero que es muy nuevo, digo, aplicado también en el deporte, pero que es muy importante. Y lo que sí podría decir que tengo documentado, pero no publicado, es la experiencia de otras deportistas en las que yo he acompañado, ¿no? He tratado de forma integral para que recuperen, por ejemplo, su ciclo menstrual. Dos personas que tuvieron amenorrea hipotalámica, es decir, que por décadas no menstruaron y pudieron recuperar su ciclo, y esto estaba relacionado a la intensa actividad deportiva. Así que bueno, en mis experiencias digamos, también pocos los casos, porque bueno, eh, pocos los casos porque hay muy pocas personas que se replantean que su ciclo o los problemas de su ciclo estén relacionados a cómo tratan a su cuerpo o a qué se dedican con su cuerpo también, ¿no? Por ejemplo, y esto que nos cuentas lo que les acompañaste a las deportistas, ¿tú tenían amenorrea talámica? Hipotalámica, sí, la amenorrea hipotalámica tiene que ver con esto que contaba antes, ¿no? Del hipotálamo percibiendo como demasiada actividad, por lo tanto demasiado cortisol y adrenalina, y entonces que el cuerpo Claro. reconoce a esto como estar en un estado de alerta constante, como en un estado de supervivencia, ¿no? Entonces corta la comunicación entre la hipófisis y los ovarios, y dejas de ovular, por lo tanto dejas de menstruar. Y estas dos personas, una de ellas runner, ¿no? Sí, deportistas, si bien que no se dedicaban a nivel profesional, ¿no? Pero eh, una es runner y otra simplemente hacía mucho ejercicio físico, como, y las dos tenían amenorrea hipotalámica. Amenorrea es no menstruar, y hipotalámica, más allá de la explicación, tiene que ver con este tema que deviene de que el hipotálamo reconoce toda esta carga hormonal eh, como algo malo, ¿no? Y corta la comunicación y hace que no menstruemos por más de 6 meses, ¿no? O sea, cuando una persona no menstrua por 6 meses y no se encuentran razones médicas, ¿sí? Otras razones médicas, digamos, de por qué no está menstruando o ovulando, se llama amenorrea hipotalámica, por resumirlo, ¿no? Y estas personas, una no menstruaba hacía 18 años y la otra hacía 11 años. No te escucho, Mabe. ¿Pasó algo? Hola, hola.
¿No? ¿No me, no me escuchás ahora? Yo tampoco. Vamos. No, no, no sé. Yo sí escucho, dicen. Sí, nos escuchan ellos, pero nosotros a ellos no. A mí me escuchan. Bueno, termino de decir lo que estaba diciendo. Eh, termino la idea. Bueno, termino la idea. Lo que decía de la menorrea hipotalámica es que esto, estas dos personas deportistas no menstruaban, una hace 18 años y la otra hacía recuperar el ciclo menstrual. Después de un abordaje de un proceso como súper profundo, en donde tuvimos que no solo trabajar con cuánta actividad física hacían, sino obviamente con su alimentación, con sus emociones, también hacer abordajes como de psicológicas también. Entonces, bueno, súper completo el abordaje, pero ellas pudieron recuperar su ciclo de forma natural, digamos, de una manera, que desde la medicina como más, digamos, académica no había sido posible. Y esto tiene que ver con esta forma integral también de abordar el cuerpo, la mente y las emociones, que hace falta porque somos todo eso. Así que bueno, parece que se corta ahora el video.